hizo en un recipiente de vidrio, colocó un material, en este caso suelo, ¿verdad? Él lo hizo con agua, lógicamente, y generó acá condición de flujo. Esa condición de flujo mostraba de que al aumentar la velocidad, con las líneas de corriente ya iban cambiando, ¿no? ¿Verdad? Entonces este aparato lo iba inclinando así, generando mayor energía potencial acá. Entonces el agua bajaba con mayor velocidad, y al bajar con mayor velocidad empezaba lógicamente ya a de dejar de tener un comportamiento laminar a tener un comportamiento turbulento. Entonces no lo hizo con suelo, lo hizo con agua. ¿Y cómo generaba la línea de corriente? Colocaba pigmentación acá, colores, ¿no es verdad? Entonces la línea de corriente bien paralela salía el colorcito. El agua se transportaba paralelamente al movimiento del agua. Conforme lo íbamos cambiando de posición el tubo, entonces iba aumentando la velocidad por la energía potencial y estas empezaban a cruzarse, ¿no es verdad? Y ahí definió el famoso número de Reynolds, un experimento sumamente sencillo. En 1800, ¿qué tecnología había? No había tecnología, no había nada. Ni luz había. No existía la luz eléctrica. La electricidad siempre existió, pero no existía la luz eléctrica. Imagínense, en aquella época este señor se imaginó eso y definió los conceptos del flujo laminar. Entonces encontró estas curvas definió él. Él vio que en esta parte de acá, casi así, cuando las líneas de corriente eran paralelas, hasta una condición límite de velocidad, él la llamó como flujo laminar. Flujo laminar. ¿Qué quiere decir? Que las líneas de corriente son paralelas. Aumentaba la velocidad, y aquí hizo un gráfico, gradiente hidráulico, delta H, no quiero decir, gradiente hidráulico I, que es la P unitaria, delta H partido entre L, y aquí puso la velocidad, ¿no verdad? Entonces, encontró estas curvas, la primera curva, la segunda y la tercera. En este régimen, lo llamó, cuando ya la línea de corriente empezaban ya a quererse, a entrar en cierto caos, no se entrecruzaban, pero ellas dejaron de ser paralelas, ¿no es verdad? Entonces lo llamó flujo de transición. Flujo de transición. Ya cuando las líneas de corriente eran completamente caóticas unas con otras, a él le llamó flujo turbulento. Aquí tenemos nosotros un laboratorio de hidráulica que hay el equipo ahí para medir el número de Reynolds. ¿Lo han hecho o no han hecho? ¿Han hecho la experiencia de Reynolds? No. ¿Está de pinta ahí entonces? Ahí existe un aparato, una máquina que se compró que no sé cuántos miles de dólares costó, ¿no es verdad? En el laboratorio de hidráulica existe para medir el número de Reynolds y se hace la experiencia de Reynolds donde se ve flujo laminar, flujo de transición, flujo turbulento, ahí experimentalmente en un laboratorio. Está de pinta, entonces ahí está solamente para acreditar la carrera, pero nada de... ¿Ah? ¿Pero lo hacen en el experimento de Reynolds? ¿Hicieron o no? No, pero la física él dice que en hidráulica 2 se lo ve. ¿Lo hacen en hidráulica 2? ¿Ah, usted lo hizo? Sí. Entonces, el flujo laminar, eso lo ven en el laboratorio, cómo funciona la experiencia de Reynolds. Y está el aparato ahí para hacerlo. ¿Bien? Entonces, Reynolds definió lo siguiente, que el régimen laminar existía una relación. Si sacaba una recta acá, una recta tangente, entonces encontró que parte de este movimiento era proporcional. Porque hacer una recta es una recta de proporcionalidad, ¿no es verdad? Entonces aplicó la función tangente acá, este ángulo que se forma. La tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es la velocidad, dividido entre el cateto adyacente, que es el gradiente hidráulico. B partido entre I. Y esa relación de tangente la llamó el coeficiente de permeabilidad, K. Coeficiente de permeabilidad. Entonces la tangente del ángulo queda como el coeficiente de permeabilidad del suelo, K por I. Entonces ahí sale que la velocidad de descarga había sido la K multiplicada por el gradiente hidráulico. Ahora le llamó velocidad de descarga. ¿Sí? Entonces el concepto de la velocidad de descarga no es más que la
el K, el coeficiente de permeabilidad del suelo multiplicado por el gradiente hidráulico. Si esa ecuación la aplicamos a la ecuación de la continuidad, si esto lo aplicamos a la ecuación de la continuidad, la ecuación de la continuidad dice que caudal es velocidad por A, pero la velocidad esta que se toma es la velocidad